Llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Tarde fresca, bueno, a mí se me hace fresca o fría, pero es una bendición estar con usted nuevamente y pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que es, por lo que no es, por lo que nos da, por lo que no nos da, pero siempre tener un corazón agradecido y qué mejor que pues en su palabra. Hoy en esta tarde usted dele las gracias por todo, lo que le da, lo que no le da, lo que ha acontecido, por todo lo que vendrá. Siempre dele gracias en este momento. Y antes de comenzar vamos a orar y que Dios tome el control de este tiempo, de este lugar, y que su Espíritu Santo se haga cargo de cada vida, de cada persona que va a escuchar, que escucha y que más adelante va a trascender, que pueda Él consolar, confortar, fortalecer, transformar, que Él pueda discernir, que Él pueda dar consuelo a aquellos que lo necesitan, que Él haga lo que quiera en nuestra vida. Y hoy dispóngase, hoy dígale, ¿sabes qué, Señor? Haz lo que tú quieras. Él sabe lo que nos preocupa, Él sabe lo que acontece, sabe nuestros problemas, sabe lo que hoy está estorbando, y pídale que hoy lo quiten en nombre de Jesús. Acuérdese que Él sabe nuestro acostar, nuestro levantar, Él lo sabe todo. Y hoy vamos a hablar de eso, pero antes de comenzar vamos a orar y que sea Él el que tome el control en este momento, y que para Él sea la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, te damos en este momento, Señor. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, en este momento, de cada vida, de cada pensamiento, Señor, de cada corazón dispuesto, Señor. Que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Que tú hagas conforme a tu voluntad en cada vida, Señor, en cada disposición de cada ser humano que hoy te escucha, Señor, de cada dificultad, Padre, que tú tomes el control, que mandes a tu Espíritu Santo, Señor, como tú quieras, que hagas como tú quieras en este momento, Señor, que quites toda opresión, Señor, que quites toda preocupación, Padre. Que fluyas tú, Señor, que menguemos nosotros, que seas tú el que gobiernes en este momento y que sea para siempre, Señor. Te pedimos que escudriñes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y vengas y ordenes todo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, te pedimos que te hagas presente, Señor, que vengas y hagas tu perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y pues bueno, hoy yo le quiero hablar precisamente de que le voy a hablar de un pedazo de una historia de José. Yo creo que usted la ha escuchado y yo creo que varias veces se la he contado y se la he leído y hemos platicado sobre esta historia, pero hoy nada más le quiero hablar un poquito de esta historia, y más porque
habla sobre nuestros pensamientos y hasta dónde pueden trascender nuestros pensamientos. Entonces yo creo que la historia usted ya se la sabe de memoria y si no la conoce, aquí la va a conocer. Es una historia, la verdad que en mi vida ha impactado muchísimo y cada vez que la leo y cada vez que la vuelvo a estudiar, da una palabra diferente y hace una transformación diferente en mi vida porque sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que es rica, tiene misericordia de nosotros y nos vuelve a hablar con amor eterno y vuelve a fortalecernos, vuelve a darnos vida, vuelve a hacernos entender que sin Él no somos nada. Entonces, esta historia es riquísima en muchas cosas, yo creo que usted la puede leer y aparte que es muy interesante y trae mucho mensaje. Y cada vez que usted la lea le va a dar un mensaje diferente y en cada cosa que usted esté aconteciendo o pasando por su vida, Dios le va a traer un mensaje diferente, pero siempre va a ser de que Él está con nosotros, de que sin Él nada podemos hacer, de que sin Él no somos nada y que lo necesitamos para vivir, para respirar, para caminar, para todo lo que estamos. Porque estamos en esta tierra lo necesitamos para todo, hasta en nuestros pensamientos, cuando vas a dormir. ¿Por qué? Porque sin Él no somos nada, hermano. Sin Él somos personas muertas en vida, andamos muertas en vida porque dice la palabra que Él vino a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su palabra es viva y eficaz y viene a darnos esa vida, esa paz que necesitamos a través de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, hoy yo le quiero hablar sobre nuestros pensamientos, que los pensamientos son muy poderosos y alguna vez yo le hablé sobre este tema, pero Jesús nos deja todo. Nos deja sobre los pensamientos, cómo quitarlos, cómo dominarlos, cómo poder tener ese dominio propio sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro corazón, guardar todo lo que vemos. Yo creo que muchas de estas cosas yo se las he mencionado, pero a veces no nos damos cuenta y abrimos la puerta o trascendemos o dejamos que crezcan sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, hoy yo le quiero hablar de eso, que a veces por cosas tan pequeñas y tan simples crece a algo que ni siquiera nos pasa por nuestra mente y son aquellos pensamientos, son los pensamientos. Y le voy a hablar de la historia de José, solamente quiero leer el capítulo 37, cuando empieza esta historia y esta trágica historia al principio, pero sabemos que es para que Él se gloríe, para que Él se magnifique con nosotros y Él muestre que todo es para la honra y la gloria de Él, porque Él se tiene que manifestar, porque Él se tiene que hacer ver que sin Él no somos nada y que Él tiene un propósito para nuestra vida. Para eso, sabemos que este final tenía un propósito y se llamaba que José tenía que gobernar esa tierra. ¿Por qué? Porque era una pieza importante. ¿Para qué? Para que diera de comer a muchos. Era una persona elegida por Él. ¿Por qué? Porque tenía sus cualidades, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero hablarle solamente cuando Él es vendido y todo lo que pasa por la mente de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Cuando pasan esos pensamientos, nosotros le damos cabida. ¿Y qué pasa? Que entre más lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos, llega un momento donde lo llevamos a la práctica y no nos damos cuenta. Y es aquello donde ya hicimos cosas que no debíamos. Ya cometimos errores que no debíamos y sin darnos cuenta. Pero son cosas tan pequeñas que aquí nos muestra tal vez que la envidia, el rencor, la división, el favoritismo que había de Jacob hacia José. Sabíamos que era el más pequeño de los hermanos.
Y él era noble, ¿verdad? Él no le interesaba, él era natural, él no veía nada. ¿Por qué? Porque tal vez era el más pequeño y pues era algo así como que, pues no pasa nada, él no veía a los demás, él se iba a pastorear a las ovejas, pero los demás hermanos sí notaban cierto favoritismo de Jacob. Y ahorita lo vamos a llamar así, pero la verdad es que era un propósito que Jehová tenía con él, ¿verdad? Pero ahorita vamos a marcar ciertas cosas nada más para ver que hay cosas que nos hacen traspensar y pensar de más, y eso nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan, a practicarlo. Entonces, por eso nos dice en Romanos 12:2 que nosotros siempre tenemos que estar renovados en nuestro pensamiento. Entonces, tenemos que cuidar lo que nosotros pensamos porque Dios lo conoce, y también le voy a hablar de eso. Dios conoce todos nuestros pensamientos. No sé si usted recuerda cuando yo le digo que hay que ser íntegros delante de Dios, no importa dónde estés, con quién estés. ¿Por qué? Se lo he mencionado mucho. Dios conoce su levantar y su sentarse. Usted no necesita esconderse de nadie porque Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce cuando se levanta. Dios conoce cuando usted está solo y cuando está acompañado. Él sabe lo cambiante que somos, o si somos otra persona solos y con otras personas. ¿Qué quiere decir? Que la integridad quiere decir que si somos íntegros vamos a ser la misma persona cuando estamos acompañados que cuando estamos solos. Yo creo que se lo he mencionado mucho, pero si es la primera vez que usted escucha, yo como quiera se lo voy a explicar. Entonces, ¿qué buscamos? Ser íntegros, ¿verdad? ¿Y qué? Que seamos renovados a cada momento, porque pasan ciertas circunstancias a través del día, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, que van cambiando nuestra mentalidad. Entonces, yo creo que lo que va pasando tiene que ser un propósito, tiene que ser maestro de nosotros, pero no tiene que quedarse ahí encapsulado y que nos arrastre y nos deje en ese bache, en ese hoyo de lodo, manchados, y querer actuar a nuestra manera, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros pensamos, en nuestra propia concupiscencia, y empezar a actuar como no debemos, porque es en nuestra carne. Yo creo que todo esto, tal vez usted lo sabe, y si no, pues no se preocupe. Entonces yo le hablo a grandes rasgos de la historia de José, pero sí quiero poner hincapié en el capítulo 37, que ahí es donde ellos llevan su imaginación a donde ni siquiera usted se imagina. De ser hermanos, hijos de Jacob, a ser unos asesinos, a estar maquinando cómo se van a deshacer de él. Imagínese, y a veces no es tanto, sino que esta humanidad, esta carne, es la que nos tiene así. Pero por eso viene la palabra de Dios y nos da para poder dominar, tener dominio propio. Pero sin Él, dice la palabra, sin mí nada podréis hacer. Así nos dice la palabra. ¿Qué no podemos hacer? Nada. Sin Él no podemos hacer nada. Y como le comentaba a una persona en esta semana, esto no se da de la noche a la mañana. Y no es algo de que, ni porque somos muy buenos, no, yo también vengo de lo vil, de lo menospreciado, del pecado, pero sin la palabra nunca hubiera podido ser transformada. Y esta palabra sigue transformando, sigue trascendiendo, esto no ha cambiado. Pero si no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, no vamos a hacer nada en nuestras propias fuerzas. Vamos a leer Génesis 37. Ahí, si lo tiene, y si no, yo se lo leo, no se preocupe. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, José es vendido por sus hermanos, hijos de Jacob, todos, ¿verdad? Y José era el hijo más pequeño de él. Dice así, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa.
mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, era el más pequeño, ¿verdad? Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cuántos no tenemos un hijo más pequeño? Y pues siempre va a ser el más pequeño, y no es porque sea favoritismo, sino porque crecemos, maduramos y empezamos a ver las cosas diferentes que cuando eres papá por primera vez, ¿verdad? Ya cuando tienes el segundo, tercer, cuarto hijo, pues tienes una madurez diferente. Entonces, no es que haya sido favoritismo, pero en esta ocasión lo vamos a llamar así. Y aparte que había un propósito en su vida. Y dice en el 37:4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y aquí empieza todo. Y no podían hablarle pacíficamente. Pero ahí entra la envidia, la arrogancia, puede ser el coraje, o no sé qué tanto puede ser, y causa división entre los hermanos. Y llega un momento donde se unen unos con otros, pero ahí eran 11 más contra José, ¿verdad? Entonces entra en el favoritismo para ellos, porque no era para Jacob. Dios sabía los planes que tenía, el propósito que tenía, pero para los hermanos, si se fija, se ve como un favoritismo, causa división entre los hermanos, pero era algo de lo que Jacob no se daba cuenta. Él solamente lo veía como el más pequeño de sus hijos y que lo tuvo en una edad avanzada y con la suficiente madurez donde era solamente el pequeño, ¿verdad? Que dice, pues le regaló una túnica, no pasa nada. Pero los hermanos actuaban de diferente forma porque veían, tal vez cuando eres papá del primer hijo, eres de una forma más sarcástica, más dura, porque el que ama corrige. Entonces llegas a otra edad y pues no vas a cometer los mismos errores. Entonces vas a educar de una forma diferente. Tal vez tú tuviste unos papás que no estaban dentro del evangelio y ahora ya lo están, y pues no es, le tocó la bendición al más pequeño que fuera así, pero no es eso, simplemente que antes de tocar el tema y llevar a nuestros pensamientos, yo creo que por eso vino Cristo a dar la vida por nosotros, porque no tuvimos padres perfectos, pero Él vino a suplir nuestras necesidades. Él vino a llenar aquello que está vacío, aquello que nos hizo falta. Igual al pequeño algo no tiene, pero Él a eso vino, Jesús a eso vino. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos diferentes, tenemos errores diferentes, todos carecemos de una cosa diferente, pero ya no lo veas como un error, sino verlo como un propósito que Dios tiene para tu vida, como una oportunidad que tienes para poder cambiar, para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo veas como un error, ni el darnos golpes de pecho donde nosotros somos víctimas, porque no somos víctimas. Dice que Él nos rescató de lo vil y lo menospreciado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? División, egoísmo, coraje, ira, favoritismo, resentimientos entre hermanos, ¿sí? Dice en el 5, aquí es donde empiezan a verlo como te crees el muy, como te sientes más que los demás, pero era lo que ellos sentían, no era José. Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Porque tal vez José actuaba de una manera natural y él contaba lo que soñaba y no supo discernir en ese momento. Él era joven y decía, pues yo soñé esto, ¿verdad? Y ellos enfurecidos de que, y por eso te crees ahora más. No lo dice, ¿verdad? Pero yo me lo puedo imaginar, y por eso te crees muy. Dice en el 6, y les dijo, oír ahora este sueño que he soñado.
Y dice en el 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y dice en el 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dice en el 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y ellos no veían que era Jacob y su esposa y sus 11 hermanos. Dice en el 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué era ese sueño, verdad? Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. Era obediente. Si se fija, él era noble, obediente. No habla de lo que pensaba José, porque en José no había pensamientos inicuos donde él quisiera hacer algo, porque era desinteresado, ¿verdad? Tenía un corazón noble, un corazón conforme al de Dios. Y dice en el 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Bueno, me brinco al 14, dice, porque eso lo había leído. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Antes de esto, como ellos ya tenían mucho coraje, estaban llenos de ira, de resentimiento hacia él, la verdad pues ya era mucho lo de José para ellos, pero Dios tenía un plan. Aquí no lo dice, pero mire, nosotros nos podemos imaginar que a veces la envidia es canija, hermano. Puede hacer, los pensamientos pueden irse a donde ni siquiera nos podemos imaginar. Pueden desear cosas que hay en nuestro corazón. Cosas que realmente, tal vez, aparentemente no vemos, pero echamos a volar nuestra imaginación. Y desde ahí le aseguro que todos los hermanos y cada uno de ellos le deseaban lo peor a José. Era envidiado. ¿Y cómo no esto? ¿Y cómo no aquello? Y se lo digo porque cuántas veces no nos pasa a nosotros que queremos aparentar una cosa, pero nuestros pensamientos están bien lejos de lo que habla nuestra boca. Dice la palabra de Dios, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que nosotros pensamos o deseamos? Porque Dios sabe lo que deseamos. Sabe lo que pensamos. Es ahí donde hablamos de la integridad. ¿Somos íntegros con nosotros mismos delante de Dios? Al fin y al cabo, las personas no saben lo que nosotros pensamos. No saben quiénes somos detrás de esta máscara, pero a Dios no lo podemos engañar. Él no lo podemos engañar. Y dice en el 15, y lo halló un hombre andando en él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Dice en el 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. En el 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínense los de lejos y ellos ya con coraje, queriéndose deshacer de él.
la envidia, todo lo que daba. Y todavía lo que soñó. ¿Qué crees? Que le vamos a andar sirviendo, que vamos a ser sus sirvientes. Porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y maquinando cómo se iban a deshacer ahorita. Su padre creía que andaban en Siquem y estaban en otro lugar. Entonces, era la oportunidad de deshacerse de José. Fíjese quiénes. Y cuántas veces no juzgamos y decimos, el hermanito de tal y fulanito de tal. Porque nuestro enemigo no tiene contemplación. Él no escatima tu apellido, tu familia, de dónde vienes, si vas a la iglesia o no. Y quiero que lo entienda hoy, porque no son las personas, hermano, sino que el enemigo está trabajando. Y si usted le da entrada, no importa de dónde venga, quién sea, dónde asiste, el diablo va a trabajar. Y usted tiene que ver eso. No es la persona. ¿Qué tanto le dimos cabida a nosotros? ¿Qué tanto abrimos la puerta? Dice en el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, burlándose de él, fíjese. Aquí no lo dice, pero para que lo llamen, por eso le dicen José el soñador, porque Dios le revelaba los sueños. Y dice en el 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Les fastidiaba que él soñara todo eso y él el soñador. Dice en el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Él menguó. ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos nosotros? Los 5 dedos de la mano son diferentes. Tal vez él diría, no, yo no quiero esto, ¿verdad? Ya cuando vio las cosas diferentes. Cada uno de ellos somos diferentes, son diferentes. Tal vez a él no le decía, pues no pasa nada, ¿verdad? Que siga soñando, no pasa nada. Pero no todos eran iguales. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacer volver a su padre. Dice en el 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus manos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Y claro que no lo mataron, ¿verdad? Dice en el 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. ¿Qué hicieron? En lugar de matarle, lo vendieron, pero ¿qué dijeron? Que se lo lleven y se lo lleven bien lejos. De perdido no les quedó la conciencia ahí de que lo habían matado, pero sus pensamientos ya estaban muy lejos. Y Dios conoce y escudriña lo más profundo de nuestro corazón, hermano. Dice en el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Podemos ir a decir lo mismo, ¿no? Dice en el 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Estuvieron de acuerdo. Dice en el 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces, ¿qué hicieron? Dice en el 31, para poder justificar la desaparición de José con Jacob. ¿Qué hicieron? Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito
de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre de un animal, no era de él. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Burlándose en su cara, ¿verdad? Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Dice en el 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y aquí nos quedamos. ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que hicieron, los pensamientos y hasta dónde trascendieron. El causarle el dolor a su padre. Ellos no tuvieron misericordia de su padre. A ellos no les importó el dolor de su padre. Y nuestras acciones como seres humanos, tal vez a veces estamos tan llenos de ira, de enojo, de soberbia, de envidia, de tantas cosas que a Dios no le agradan. Y dejamos de pensar en lo que nuestro prójimo siente, en lo que nuestro prójimo estamos lastimando, cualquiera que sea la circunstancia. Pero hoy en esta tarde yo quisiera que tú te exhortaras y tú dijeras, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? O tal vez he lastimado a alguien por mi enojo, por mi ira, por la división que hay tal vez en la familia. O tal vez suegra con yerno, no sé, de que estén entre la espada y la pared por la esposa y la madre, o el esposo y el padre. No sé en qué circunstancia hoy te encuentres, pero que uno es tal vez tu esposo, otro es tu hijo, o otro es tu padre o tu esposo y otro es, no sé en qué situación te encuentres, pero déjame decirte que solamente Dios puede venir a transformar, a llenar, a cambiar y a crear un espíritu de rectitud en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos nuestros pensamientos más allá. ¿Pero por qué? Porque estamos lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Eso ya mana. Aquí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo. Nos dice allí en Proverbios. Y le voy a leer el Salmo donde ¿a dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que clamar? ¿A quién tenemos que hablarle? Nadie nos conoce mejor como nuestro Creador. ¿Usted con quién lleva su coche? Con el mecánico, ¿verdad? Si se extravía una tarjeta, ¿con quién va? Va al banco, ¿verdad? Quienes crean las cosas. Hoy diga, ¿quién es mi Creador? ¿Quién es el que examina mis pensamientos? ¿Quién es el que puede hacerme que cambie, que ande en caminos rectos? Que Él conoce nuestros pensamientos y que Él tiene planes mucho mejores para nosotros. Ese se llama nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Dice en el Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Él nos creó, nos conoce, nos examina a diario, qué es lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos, todo. A diario, hermano, esto no es mensual ni semanal. Porque a diario tenemos que ponernos a cuentas. Si hoy te equivocaste, dile, Señor, perdóname, perdóname. Dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. ¿Qué quiere decir? A diario. Dónde me siento, dónde me levanto, dónde me acuesto. Todo lo conoce, dice, has entendido de lejos mis pensamientos.
Él sabe lo que yo pienso, lo que yo ya deseé, sea bueno, sea malo, lo que ya mal pensé, lo que ya juzgué, pero también Él también puede controlarlos y venir y a poner reposo nuevo en nosotros. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos los conoce, hermano, no podemos ocultarlo, ni podemos escondérnosle a Él. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Sabe lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer mañana. Él lo conoce todo. Él no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador. Cuando tú vas y sucede algo con tu tarjeta de crédito, de banco, de nómina, de lo que sea, que te dicen, sucedió por esto y por esto. No, fue por esto y por esto y por esto. ¿Saben exactamente todo lo que te pasó, lo que va a pasar o lo que puede pasar? ¿Con quién tenemos que ir nosotros? Si Él no lo dice en la palabra, dice en el 139:5, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Nunca vamos a llegar a comprender lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros. Y me voy a ir tantito a Isaías. Dice, porque no lo puedo comprender. Dice ahí en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra mente es finita, es chiquita. Y aunque nosotros veamos y creamos que, híjole, somos los superwomen, los supermen, todo, en Dios todo es mucho mejor. En Cristo todo es mejor. Es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Es algo que no podemos alcanzar solamente en Él. Por eso dice aquí, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado. ¿Cuántas veces yo no le he dicho aquí? No importa todo lo que tú estudies, lo inteligente que seas. Él te lo da y tiene misericordia de ti. Pero esto que Él nos da es algo intangible. Es algo que no lo vas a hallar en ningún lugar. Y cuando te falta esto, sientes que no tienes nada. No hay nada más que estar en su presencia. Él lo llena todo, lo da todo. Y Él lo suple todo. Dice en el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más de lo que nosotros podamos imaginar, de que puedo hacer, puedo llegar. No, Él tiene pensamientos más grandes que los que nosotros tenemos. Mire, comprobado está. Alguna vez yo perdí todo. Y solamente decía, aunque sea esto, Señor, aunque sea esto poquito, no importa. Y hoy le doy la honra y la gloria a Dios porque dijo, no, esto poquito no. Porque mi mente era finita. Y yo decía, no importa, Señor. Y Él vino y me sorprendió con algo que yo quería, algo muy, muy poquito. Decía, no importa. Y no era porque dudara del Dios que yo tengo, sino que a veces sientes que no mereces nada. Pero Él viene y te sorprende con algo más grande que ni siquiera puedes imaginar. Y dice en el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiremos, hermanos, si somos hechura suya? Él es el que nos fundó, nos creó, nos hizo
y nos conoce. Y cuando usted va a un banco, ¿qué otra falla puede hacer que diga el ejecutivo que no podamos conocer? Así es nuestro Creador. ¿A dónde huiremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué vamos a hacer si nos vamos de donde somos? Sin Él, por eso dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Aunque por mucho que corras, decía mi pastor, en paz descanso, que no te puede alcanzar. Si Él te creó, Él te ve. Aquí no lo dice, Él conoce tu sentar, tu levantarte, todo. Sabe a dónde vas, qué piensas, dónde trabajas, dónde vives, todo. Aunque te escondas de la gente y la gente no sepa. Él lo sabe todo. Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Aunque hagas lo malo, ¿a dónde huyes? Puedes engañar a la gente, pero Dios ya sabe lo que hiciste. Por eso dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron. Por eso te dice la palabra, porque Él ya sabe lo que hiciste. He aquí son hechas nuevas. Y te dice, no me interesa. Ya sé lo que hiciste. Sé en lo que fallaste. No me interesa. Si el mero bueno no te juzga, ¿por qué cree que le decía a aquella mujer, vete y no peques más? Ni yo te condeno. Porque la creó. La conocía los pensamientos y sabía que todos aquellos que querían apedrearla, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. A eso vino, a morir por ti y por mí. Porque por cuanto todos pecaron, dice en la palabra, no hay justo ni uno solo, ni uno. Aunque digamos que no hay justo ni uno solo, somos pecadores. Fuimos pecadores y nos rescató de lo vil y lo menospreciado. De allá venimos. Hoy por misericordia estamos aquí, por la gracia inmerecida de Jesús. Por eso estamos aquí. Dice en el 8, si subiera a los cielos, ahí estás tú, ahí nos ve Él. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. A donde huyas, a donde corras, ahí está Él. Dice en el 9, y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí va a estar Él. Por eso, ¿cuántas veces usted no escucha? Cubrámonos con la sangre de Cristo. ¿Qué hacían cuando vino que iban a matar todos los primogénitos cuando Moisés? Dijeron, marca tu puerta con la sangre del cordero. Si se fija desde cuándo nos están hablando de Él, lo están anunciando. Y todo aquel que no hizo caso, el primogénito fue muerto. Aquí no hace falta nada, tú cúbrete con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. Y enfermedad no tocará tu morada. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero ni uno llegará a ti. Ni uno. Hace falta que lo confieses, que lo creas solamente. Que lo hagas una realidad en tu vida. Dice en el 10, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él las hizo, Él las separó. Él las conoce perfectamente. Que el enemigo se haya acomodado es diferente.
¿Pero qué dijo? Hágase la luz. Él separó el día y la noche, la luz de las tinieblas. Él lo hizo todo perfecto, Él no se equivocó, hermano. Dice en el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él nos conoce, Él nos formó. Y dice en el 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Fíjese lo que dice aquí, si los enumero se multiplican. Cuando nosotros estamos cercas, buscando la presencia de Dios, buscándole a Él, todo esto se multiplica. Y Él da conocimiento, Él da sabiduría, Él da inteligencia, nos da todo. Dice que se multiplica cuando nosotros lo tenemos aquí. Cuando tenemos la palabra, buscamos, escudriñamos, oramos, ayunamos. Todo eso se va multiplicando. Pero si hoy usted empieza a tener aquellos pensamientos, y no precisamente de matar, pero tal vez robar, hurtar, no sé, o de envidia o de deseos que no van con Dios, usted lo sabe. Tal vez esté lejos de lo que Dios quiere para usted. Porque eso es lo que pasa, se enfría, hermano. Pero cuando estamos empapados y llenos, ¿qué dice? Se multiplican más que la arena. Dice en el 19, de cierto, oh Dios, harás morir a limpio, apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Bueno, esto. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿De qué estamos llenos? ¿De qué nos llenamos? Hoy autoexhórtate y empieza a decir, ¿de qué me estoy llenando? O tal vez nada más de lo que veo en mi teléfono, o tal vez, ¿qué es lo que te rodea? ¿Qué es lo que te empapa? ¿Qué es lo que te llena? Hoy que nosotros nos pongamos a cuentas y decir qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que yo estoy practicando, en qué estoy viviendo, sobre qué estoy caminando. ¿Realmente nos estamos llenando de la palabra? Porque el teléfono puede ser un arma donde te edifique o realmente te lleve a la ruina, hermano. Hoy pídele a Él. Empieza a pedirle al Espíritu Santo. No dejes de mencionar, pídele al Espíritu Santo. Vacíame de todo aquello que no te agrada, pero lléname con tu Espíritu Santo. Lléname y Él va a saber dirigirnos, va a saber guiarnos y crea en mí un espíritu de rectitud conforme a tu voluntad. Que seamos rectos delante de Él. No importa nuestro entorno. No importa nada allá afuera. Mira, crítica siempre va a haber, no importa. Pero si estamos bien con el Creador, nada pasa. Nada pasa. Y así es. Así es. Va a haber 1,000,000 de cosas allá afuera, pero con Cristo todo va mejor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces te vas a tener que encapsular y no salir, o no tanto encapsularte, pero a veces es mejor alejarte y empaparte de Él, llenarte de Él. Es lo mejor que puedes hacer. A su tiempo Él sabrá cuándo salgas, cuándo hables, cuándo vayas y te enfrentes
a lo que hay allá afuera. Pero a veces así hay que llenarse y dile, Espíritu Santo, lléname, Señor, lléname porque yo no puedo, lléname, Señor, porque ya no quiero saber nada, lléname, renueva mi espíritu, renueva mi pensamiento, saca todo lo que no te agrade de mi corazón. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que nos rescata del hoyo, el que sana nuestras dolencias, el que viene y nos da sabiduría, discernimiento, el que nos da toda la reivindicación que nosotros necesitamos cuando nos sentimos perdidos. Él es el único que viene y ordena y decimos, ¿cómo no lo vi? ¿Por qué? Porque solamente la presencia de Dios puede venirnos a dar esa claridad que no vemos. Vamos a orar en esta tarde, hermano, antes de irnos. Que tú puedas entregarle tú y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero saber ya nada, no. Solamente quiero llenarme de ti, quiero llenarme de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Padre, una vez más, Señor. Que tú vengas y nos vacíes de todo aquello, Señor, que no te agrada, que no sabes que no está bien, Señor, en nuestra vida. Pero que vengas y llenes con tu Espíritu Santo, Padre, todo aquello que nos hace falta. Tú conoces cada vida, Padre, cada corazón, cada disposición, Señor, cada circunstancia. Tú la conoces toda, Padre. Dice tu palabra que tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar. Tú lo conoces todo, lo sabes todo, Señor. Sabes que aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces, Padre. Nos dice tu palabra que tú nos conoces por fuera y por dentro, Padre, y que tú también transformas de adentro hacia afuera, Señor. Hoy te pedimos que tú lo hagas, Padre, que te necesitamos como el aire para vivir, Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, Padre. Te reconocemos, Padre, en todos nuestros caminos. Te pedimos por aquella gente, Señor, que está en circunstancias diferentes, que no las conocemos, pero tú sí las conoces, Señor. Que toques, que llenes, que fortalezcas, Padre, que des claridad, Señor, que tú des conforme a tu voluntad, que sea tu voluntad, Padre, que sea lo que tú quieres, Padre. Guarda, bendice este lugar, Señor, y todos los que pasan por aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Toca, Espíritu Santo, a través de estas pantallas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que Dios le bendiga y nos vemos el viernes, ya para sábado a medianoche. Dios le bendiga por la 91.3. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.